tienen una calefacción y a lo mejor tienen hasta una tele para que vean ahí las novelas, no sé qué, los deportes. Pero en aquel tiempo una cárcel era una cárcel, oscura, fría, solo ahí en ese pozo. Pues José estaba en un pozo. Y ahí estuvo José 2 años, hasta que dice la palabra de Dios que el faraón tuvo un sueño. Y es el tercer sueño que José va a interpretar. El faraón tuvo un sueño, pero no tiene la interpretación, no sabe lo que significa. Y el faraón manda traer a los sabios de aquel tiempo para que interpreten el sueño, y no hay quien interprete el sueño. Entonces el copero, que tiene una relación con el rey, con el faraón, porque no olvidemos que la relación entre el copero y el rey era una relación de mucha confianza. El copero vivía en el palacio y el copero era el que probaba la copa de vino de aquel tiempo para ver si no estaba envenenada. Así que había una relación muy bonita, como Nehemías. Nehemías también era un copero. Y ahí el copero dijo, ya me acuerdo de algo. Cuando yo estaba en la cárcel, en el pozo de la prisión, yo también tuve un sueño y el jefe de los panaderos también. Y no había quien interpretara. Y un día José llegó y nos dijo, ¿por qué están tristes? Y nosotros le dijimos, tuvimos un sueño y no sabemos lo que significa el sueño. Dijeron ambos. Y José le dijo, yo puedo interpretar el sueño porque Dios está conmigo. No olvidemos que Dios estaba siempre con José. Y dice la palabra de Dios que José interpretó el sueño y el sueño que José interpretó se cumplió al pie de la letra. Así que el copero le dice al faraón, ese hombre que tú necesitas está en la cárcel. Y dice el faraón, sáquenlo inmediatamente y tráiganlo. Traigan a ese hombre para que me interprete el sueño. Así que José salió, lo vistieron, lo arreglaron para que se presentara ante el rey. Y José va a interpretar el sueño. El rey le dice, este es el sueño que yo tuve. Entonces, verso 25, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Estoy en Génesis 41, versículo 25. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. No olvidemos, hermanos, que el Faraón es el rey, es el que tiene el poder. Es el que tiene un reino, es el que tiene autoridad, pero sobre ese rey hay uno que es el rey de reyes y señor de señores. Dios le está diciendo al faraón, en pocas palabras, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Miren lo que dice José, las 7 vacas hermosas, 7 años son. Y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Más adelante vamos a hablar de la numerología hebrea. ¿Qué significa el 2? También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, segunda vez que se repite lo que Dios va a hacer. Cuando Dios decide que va a hacer algo, no hay quien lo cambie a Dios. Dios va a hacer algo y Dios lo hace. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Si Dios dice que va a dar un castigo al impío, Dios lo da. Si Dios promete al justo, le promete algo, Dios lo hace. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Entonces Dios está por hacer algo. Entonces esto es lo que responde Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón a través de un sueño. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, miren lo que significa el 2, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Imagínense, el Faraón ha tenido un sueño, no hay quien lo interprete, ya encontró la interpretación. 7 años de abundancia seguido de 7 años de hambruna. ¿Qué debería de hacer el Faraón? ¿Qué debería de hacer usted? Porque este mensaje lo podemos dedicar para hablar de finanzas, para hablar de lo importante que es ahorrar cuando hay trabajo, para cuando vengan los tiempos de hambruna. Pudiéramos irnos por ahí, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de prepárate para lo que viene. El Faraón ha recibido la información. Ahora el Faraón, como un dirigente, como un líder, y mire qué importante es tener buenos líderes. En esta mañana, hoy, los hermanos van a tomar tiempo para hablar un poco acerca del ancianato, acerca del obispado, acerca del pastorado, que es el liderazgo en la iglesia. Es importante. En la casa es importante que el que dirija la casa sea un buen líder. De eso trata aquí. El Faraón, dice la palabra de Dios, el verso 33, por tanto, mire el consejo de José. Hermanos, el Faraón va a ver que José tiene cualidades de un líder. Y las pudiéramos estudiar en esta mañana. José es un hombre sabio. Dios ha estado trabajando en José desde que José estaba con su familia. Todo el sufrimiento por el cual José ha pasado es porque Dios tenía un plan. Y todo lo que está detrás, ¿sabe qué es? Que Dios ama a su pueblo. Él lo va a ver en Génesis capítulo 50. De todos los versículos en la Biblia, de todos los personajes, de quien más habla el Génesis es de José. Desde el capítulo 37 del Génesis al capítulo 50, todo eso es José. José ha pasado por muchas aflicciones, por muchos problemas, pero ¿por qué? Porque Dios tiene un plan. Las aflicciones muchas de las veces es porque Dios tiene un plan, hermano. No es porque Dios te ha abandonado, no es porque Dios te ha dejado, no es porque Dios no está contigo, sino que Dios te está perfeccionando, te está afinando para lo que viene más adelante. Dios tiene algo mejor para ti, pero te está dejando pasar por el horno de aflicción. Cuando yo estudio Santiago capítulo 1, versículo 5, tened con sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Y si alguno tiene falta de sabiduría de Dios, pídala, la sabiduría para saber, oye, ¿por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué estoy en el hoyo? ¿Por qué estoy en la aflicción? Porque Dios tiene un plan. El plan de Dios se está cumpliendo. José está a punto de salir de una cárcel. José está a punto de estar frente a un faraón para proveer la información que él no tiene, la interpretación que él no sabe. Por tanto, el faraón dice el verso 38, dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, hablando de José, como este en quien esté el Espíritu de Dios?
Faraón se dio cuenta que José era diferente, porque José tenía el Espíritu de Dios. Cuando una persona decide hacer un pacto con Dios, cuando una persona decide hacer un compromiso con Dios, Dios le regala el Espíritu. Es un regalo de Dios, es un don de Dios que Dios le da a esa persona, a ese individuo. Y esa persona se diferencia de otras personas. De hecho, cuando el Señor venga, el Espíritu es visto como una marca. Ya lo hemos dicho. Dios conoce a los suyos. Dios sabe quiénes son los suyos. Están marcados. Yo nunca se me olvida cuando mis tíos que tenían vacas y las becerras crecían ya a cierta edad, las becerras mojábamos costales. Si sabemos que es un costal, ¿verdad? La generación nueva, digo, a lo mejor no sabe lo que es un costal. Mojaban el costal y ponían una lumbre y ahí ponían un fierro, y el fierro tenía el nombre, las iniciales del dueño de ese animal, y iban y se lo ponían a la becerrita y nomás oía donde salió un mito. Esa becerrita quedaba marcada. Y cualquiera que veía esa becerrita o ese becerrito, es de Sergio, mira, ese, Sergio Silva, es de él. No lo toques. Nosotros estamos marcados. José estaba marcado. Él tenía el Espíritu de Dios, y eso lo dijo el faraón. Hermanos, viene un problema, la hambruna. El faraón tiene que prepararse. José va a dar el consejo. Vamos a comenzar a almacenar. Hay que abrir graneros y hay que llenarlos de trigo, porque estos 7 años va a haber abundancia. Abundancia. Hay que ahorrar para que cuando empiece la hambruna nosotros estemos preparados. Mire lo que dice el verso 54. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. El faraón se dio cuenta que las palabras de José eran verdaderas. José pudiera ser visto aquí como profeta, porque José interpreta el sueño y dice, va a haber 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre. Y dice el verso, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Mire qué bonito, hermanos. Había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto. ¿Alguien sabe aquí lo que es sentir hambre? Sentir hambre. ¿Alguien de ustedes ha pasado una semana sin comer nada? ¿Sí? Hermanos, son cosas difíciles. Sentir hambre es una necesidad tan tremenda que ya empiezan las de adentro a hacer ruidito. Un día, nada. 2 días, nada. 3 días, nada. Si acaso agua. 4 días, 5 días. Imagínense. Pasar por hambres. Gracias a Dios que muchos de nosotros no hemos pasado por eso. Gloria al Señor. Que Dios nunca nos ha abandonado, que siempre hemos tenido el frijolito, la tortillita, la salsita, el huevito, por lo menos sacado de la gallinita. Gracias a Dios. Pero los que saben de lo que estamos hablando aquí, hermanos, ellos, por ahí alguien le hizo, ellos saben. Ellos saben. Y sabe que cuando la gente pasa por hambre, a ese tipo de personas, nunca van a tirar un plato lleno de comida. Siempre lo van a dejar pelón, limpio. Porque saben, aquí en Estados Unidos muchos de nosotros vemos cómo se tiran platos de comida. Mi esposa dice, en la escuela tiran comida, dice. Hasta da tristeza ver cómo se tira la comida. Dice la palabra de Dios, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón, ¿ve? Al faraón, al líder. Al que guía, al que está al frente, clamó al faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Esa frase, ¿dónde la he visto? Haced lo que él dijere.
¿Se acuerda de aquella boda que hubo? Invitaron a Jesús y a sus discípulos. Y llegaron y empezó la fiesta, pero hubo un problema. ¿Cuál era el problema? Se acabó el vino, dijo María. Y le dijo a Jesús, a los siervos, hagan lo que Él les diga. Ve que Jesús y José tienen muchas similitudes. El faraón dice, hagan lo que Él diga, vayan a José. Y dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había. Imagínense a esos hombres que tienen los graneros llenos y que cuando vienen a necesidad, si el frijol valía 50 centavos, vale $50. Esa gente que se enriquece, porque hay gente así, que se enriquece injustamente. Ya no hay frijol, pero hay alguien que lo tiene almacenado y cuando lo saca vale tanto. Eso el Señor no lo ve bien. Mire qué bonito es José. Dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida espiritual, hermanos? Yo he dicho, prepárate para lo que viene. Ellos se prepararon. El faraón oyó el consejo de José y se preparó. Oyó el consejo de José, ¿cómo le vamos a hacer? Hay que almacenar porque viene el hambre. Lo hicieron. Gracias a que hubo hombres sabios como José, el pueblo se alimentó. Bendito Dios, el liderazgo bueno. Pero ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? Vayamos al Nuevo Testamento. Esto ya aplica a la iglesia. Vayamos a Mateo, capítulo 24, Nuevo Testamento. Mateo 24. Mateo 24, hermanos. Mateo 24 es un sermón escatológico. Es un discurso escatológico. Es parte de la escatología. Mateo tiene 5 sermones. El sermón más grande en el Evangelio de Mateo, que tiene 28 capítulos, es el Sermón del Monte, que abarca el capítulo 5 al capítulo 7. El segundo sermón más grande de Mateo es el que vamos a ver ahorita, que abarca Mateo 24 y abarca Mateo 25. Un sermón escatológico denota que es un sermón que habla de las últimas cosas. José le dijo al faraón, prepárate porque esto es lo que está por venir. Yo le digo hoy a la iglesia, y de hecho no soy yo, es la palabra de Dios, iglesia, prepárate para lo que está por venir. Escatología. La escatología habla de los últimos días. La escatología es la ciencia que habla de los últimos días. Es la ciencia que habla del juicio final. La escatología es la ciencia que habla de la segunda venida de Cristo. La escatología es la ciencia que habla de el destino final de cada uno de nosotros. Lo vamos a ver en el capítulo 25 y voy corriendo por el tiempo. Así que este es un discurso, este es un sermón que Jesús va a dar a sus discípulos, pero que habla de preparación. Dice el capítulo 24, verso 37 al verso 39. Mas como en los días de Noé, miren que Jesús, hablando de la preparación, si Jesús se va a ir, pero promete regresar, Jesús quiere que los discípulos estén preparados para su venida. Y va a poner el ejemplo de una generación que no se preparó. ¿Quién es esa generación que no se preparó? ¿Quién es la generación que vivió como si nada hubiera de pasar? ¿Qué hubiera sucedido con el faraón si no se prepara? Se hubieran muerto todos, hermanos. El pueblo lo fueran linchado, como dicen, por un mal líder.
Pero dice, mas como los días de Noé, así será que la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, mire que Jesús, cuando habla del por qué no se prepararon, menciona cosas que en sí no son pecaminosas. Yo me he encontrado con gente, tristemente, que los invitas a la iglesia y dicen, es que no tengo tiempo. Tengo que ir a trabajar. No es malo trabajar. Claro, es de la mano de Dios el trabajar. Y hay gente que se va a perder, que se va a quedar porque no tienen tiempo. Aquí dice, mas como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron. En México decimos, no les cayó el 20. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. La gente no tuvo tiempo para Dios. La gente no se preparó. La gente estaba bien ocupada. ¿Por qué? Porque tenía quehaceres. Ellos querían trabajar, ellos querían divertirse, ellos querían casarse, ellos querían comer. No tenemos tiempo para prepararnos para el diluvio. Como hoy no tenemos tiempo para la iglesia. Tenemos que trabajar y trabajar y trabajar. Por eso un cristiano, uno que tiene un pacto, no puede trabajar todos los domingos. No puede. Usted tiene un compromiso. Antes de ser cristiano, yo trabajaba los domingos en mi negocio. Todos los días trabajaba yo. Puede preguntarle a ella y puede preguntarle a mis hijas que están aquí. Yo trabajaba todos los días. ¿Sabe por qué? Porque mi prioridad era esto. A eso vine. Pero ser cristiano, ¿sabe qué significa? Cambio de prioridades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El primer domingo que teníamos ya como cristianos, fuimos al templo y el negocio cerrado. A partir de ahí nunca se volvió a abrir un domingo. Porque eso es parte de ser cristiano. El que no es cristiano tiene a Dios en el número 10, o en el 20, o en el 30. El que es cristiano, el número 1 para él es Dios. El Señor Jesús es el número 1. Jesús no quiere el segundo lugar, ni el tercero, ni el cuarto. Él quiere el primero. Y si usted no está dispuesto a darle el primero, dice el Señor, tú no puedes ser mi discípulo. Si tú amas más a padre o a madre más que a mí, dice Jesús, usted no puede ser mi discípulo. Jesús quiere el número 1. Y esta gente no se preparó. Pero mire lo que dice. Mire lo que dice el verso 42. Velad, o sea, prepárate, velad, 42, porque no sabéis la hora de venir, la hora que ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese la hora que el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, aplicación para la iglesia, también vosotros, discípulos, ¿estad qué? Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es una profecía que no se ha cumplido. Jesús, las profecías decían que vendría a la tierra y que nacería de María o de una virgen, que nacería en Belén, que moriría, que tendría un ministerio. Todas las profecías las cumplió, pero esta profecía no está cumplida. Y el asunto es que no sabemos cuándo se va a cumplir. No sabemos. Por tanto, tenemos que estar preparados. Hay que estar preparados porque esta profecía está por cumplirse. Después de de hablar de Jesús, Jesús va a poner parábolas. La parábola del siervo que dice, mi señor no viene, y comenzó a golpear y a maltratar a los trabajadores, y cuando el hombre viene, lo encuentra no preparado. Después, en el capítulo 25, habla de 5 mujeres
que eran insensatas, de 5 mujeres que eran sabias. Y miren lo que dice el capítulo 25, verso 10. Pero mientras ellas iban hablando de las insensatas, hablando de las que no se prepararon, hablando de las que no tenían aceite extra, pero mientras ellas iban a comprar vino al esposo, las que estaban, ¿qué? Preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Como en Génesis 7:16, que el Señor cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él, no respondiendo, dijo: de cierto os digo que no los conozco. No sé quiénes son. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Después habla de los talentos. De 3 hombres que recibieron talentos, 2 de ellos los negociaron, 2 de ellos lo trabajaron, pero uno de ellos lo enterró. Uno de ellos lo sepultó. Y cuando vino el Señor, elogió a 2 de ellos, pero el que lo enterró, porque no se preparó, porque no trabajó el talento. Después en el capítulo 25, verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Otra metáfora, otra figura. Todos vamos a estar delante de Dios. Los que están preparados a la derecha, los que no están preparados a la izquierda como cabritos. Yo quiero decir a la iglesia en esta mañana: preparémonos. Debemos de estar preparados. Si el Señor no viene y viene la muerte, necesitamos estar preparados. Preparémonos. El trabajo de nosotros no es solo prepararnos, sino también decirle a los que están afuera lo que viene. El trabajo de José era: prepárate porque viene esto, Faraón. Haz esto, esto y esto. Ese es su trabajo. De decirle a la gente que está algo por venir, está algo por suceder y que tienen que prepararse para esa destrucción, porque escatología también habla de la destrucción de la tierra. La tierra va a ser destruida, ahí se va a destruir todo lo que tú y yo amamos, todas esas baratijas de las cuales nos enorgullecemos, y que la casa que le ponemos aquí y la troca le pongo unos rines acá bien bonitos y una llanta, todo eso se va a ir. Todas esas baratijas. Ahí se va a quedar todo. Todo va a ser destruido. Eso es lo que viene. Prepárate. Prepárate, hermanos. Vamos a cantar un canto. Tenemos un canto de ánimo. Tenemos un canto de reflexión. Vamos a estar puestos de pie mientras cantamos un canto y nos preparamos en nuestra mente y en nuestro corazón